Bueno, voy a explicaros los ejercicios 71 al 75, que son de aplicaciones de la derivada. Y lo que tenéis que tener muy claro para estos ejercicios, pues son las condiciones de que la primera derivada en los máximos, pues siempre es 0 porque la pendiente es 0, que la segunda derivada en los máximos, por ejemplo, tiene que ser negativa, que la segunda derivada en los mínimos tiene que ser positiva, que la segunda derivada en un punto de inflexión es igual a 0. Y con esa serie de herramientas con lo que vamos a resolver los sistemas que vamos a ir generando en estos ejercicios. Entonces, claro, siempre nos van a pedir varias incógnitas, con lo que no siempre nos va a valer con dos ecuaciones. Vamos a necesitar varias ecuaciones, varias incógnitas en función de las condiciones. En el 71 lo que tenemos es esta ecuación, que yo la tengo derivada aquí abajo. Ya habéis visto que estas derivadas son muy sencillas. Y me pide que tenga un máximo en 0,4 y un mínimo en 2,0. ¿Conclusiones que podemos sacar del enunciado? Pues evidentemente si en 0,4 hay un máximo, la función pasa por el punto 0,4. Y si en 2,0 hay un mínimo, la función pasa por el punto 2,0. Por tanto, f de 0 tiene que valer 4, porque pasa por el punto 0,4. Y f de 2 tiene que valer 0, porque la función pasa por el punto 2,0. Por tanto, ya tenemos estas dos condiciones. También sabemos que como aquí hay un máximo, la primera derivada en esta coordenada tiene que ser 0. Es decir, la primera coordenada en 0 tiene que ser igual a 0. Y como aquí hay un mínimo, sabemos que la primera derivada en 2 tiene que ser 0 también. Por tanto, f' de 2 también vale 0. Con estas condiciones, en principio yo ya sé que va a ser suficiente, pero también sé más cosas. Por ejemplo, si hay un mínimo en 2,0, yo también sé que la segunda derivada en 2, como va a ser un mínimo, va a tener que ser positiva. En realidad podría ponerme esa condición y también podría ponerme la condición de que la segunda derivada en el máximo, que es decir, la segunda derivada en 0, va a ser, al tener un máximo, va a ser negativa. Entonces este número sé que va a ser menor que 0. Pero bueno, en principio, como digo, con estas condiciones van a ser suficientes. Es cuestión de probar y si me faltan ecuaciones sigo sacando conclusiones, sigo sacando ideas. Y ya con esto pues sustituyo, ¿no? Si f de 0 vale 4, es decir, si esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, pues ya sé que d vale 4. Si f de 2 vale... Bueno, en realidad esta la tenemos que sacar después. Yo lo he hecho en este orden de aquí. F' de 0 vale 0, que es esta condición de aquí. Es decir, que si la primera derivada esto es 0 y esto es 0, ya tengo la c que vale 0. Cuando la d, ya sé que la d es 4, la c es 0. Tacho las condiciones que ya he utilizado, que son estas dos. Y ahora con las otras dos, pues simplemente sustituir. F de 2 tiene que ser igual a 0. Pues sustituyo. Ya puedo poner aquí un 0 y ya la d la pongo con un 4 y sustituyo en la siguiente condición que f' de 2 es igual a 0. En realidad lo ideal es siempre buscar las condiciones en las que cuando la f vale 0, porque siempre se van un montón de cosas y nos quedan de entrada algunas letras. Cuando ya tenemos estas dos letras, en realidad nos faltan dos condiciones, o sea que vamos a tener dos condiciones que son esta y esta, con dos incógnitas que son la a y la b, porque la c ya la sabemos. Y ya resolvemos este sistema y nos dan la a y la b. Y este juego es el que se va a repetir en todos los ejercicios. En este caso de aquí tenemos la función y nos dice para que tenga un punto de inflexión en x igual a 3. Para que una función tenga un punto de inflexión en x igual a 3 implica que la segunda derivada en 3 tiene que ser 0. Porque los puntos de inflexión están en los puntos en los que la segunda derivada es 0. Por tanto, f segunda de 3 es igual a 0. Pasa por el punto 1, 0. ¿Qué quiere decir? Pues que f de 1 vale 0. Y tiene un máximo en 1. Pues si tiene un máximo en 1, la primera derivada en 1 tiene que ser 0. Pues la primera derivada en 1 tiene que ser 0. Y como os digo, también podemos saber si hay un máximo en x igual a 1, pues que la segunda derivada en 1 va a ser menor que 0. Eso también lo podríamos haber puesto. Pero bueno, en principio, con eso no nos va a servir ahora mismo para sacar ecuaciones. Pero con esto sí porque son igualdades. Por tanto, hago mi primera derivada y mi segunda derivada.
si en mi segunda derivada, que es esta, ya sustituyo la x por 3, ya tengo la a, que es igual a 9. Cuando tengo la a, con las otras dos ecuaciones, ya me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero de hecho la b la puedo sacar directamente. Y una vez que tengo la a y tengo la b, sustituyo en esta ecuación y me sale la c, ¿vale? Por tanto, como veis, a aplicar unas condiciones parecidas a las del caso anterior. El 73, pues más de lo mismo. Hacemos la primera derivada, la segunda derivada. Para que la curva tenga en x igual a 1 un punto de inflexión o una inflexión con tangente horizontal, ¿qué significa? Pues significa que si la tangente es horizontal en este punto, la primera derivada en ese punto tiene que ser 0. Y si tengo un punto de inflexión o una inflexión en x igual a 1, significa que la segunda derivada en ese punto es 0 también. Por tanto, ¿qué hacemos? Pues vamos a sustituir. Siempre en la segunda derivada se suelen ir bastantes letras y fijaos que ya de la segunda derivada podemos sacar la a. Y cuando tenemos la a sustituimos arriba y sacamos la b. 74, pues cogemos esta de aquí, hacemos la primera derivada, hacemos la segunda derivada para tenerla ya preparadita y decimos que la función pasa por el punto menos 1, 1. Por tanto, f de menos 1 vale 1, porque la función pasa por ese punto. Y tiene un punto de inflexión con tangente horizontal en este punto. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir, de entrada, que la función tiene que pasar por ese punto, porque hay un punto con tangente horizontal, un punto de inflexión tal. Por tanto, f de 0 tiene que valer menos 2. También nos dice que la tangente horizontal en ese punto, por tanto, la primera derivada en ese punto tiene que ser 0. f' de 0 pues vale 0. Y también sabemos que hay un punto de inflexión en 0, por tanto, la segunda derivada en 0 también tiene que ser 0. Pues ya es cuestión de ir sustituyendo aquí. Como os digo, fijaos que cuando vale 0 ya podemos sacar la d, porque esto se va, esto se va y esto se va. En la segunda derivada, como sustituyo por 0, también puedo sacar la b y después ya puedo sacar las otras dos, ¿vale? Quedan sistemas normalmente muy sencillos y ya os digo que en los primeros pasos muchas veces se despejan algunas de las letras. Y por último en el 75, pues más de lo mismo. Tenemos esta ecuación, primera derivada y segunda derivada. Punto crítico en x igual a 1. Eso lo que quiere decir es que la primera derivada es 0, es decir, que tenemos un máximo, un mínimo o un posible punto de inflexión. Entonces, primera derivada en 1 es 0, porque hay un punto crítico. Y después tenemos un punto de inflexión con tangente, esta ecuación en el origen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la función tiene que pasar por el origen, porque si hay una tangente en el origen, la función pasa por el origen, y el origen es el punto 0, 0. Por tanto, la función tiene que pasar por 0, 0. f de 0 vale 0. Ya es una condición. En ese punto, que es el que estoy hablando, que en el origen me dice que la pendiente de la recta tangente es 2. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de la función en ese punto, que es el 0, 0, vale 2. ¿Por qué? Porque la primera derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto. Por tanto, ya sé esto, que la primera derivada ahí vale 2. Y como también me dice que hay un punto de inflexión en ese punto, que es el 0, 0, pues la segunda derivada en 0, 0, f segunda de 0 vale 0. Pues estas son condiciones suficientes para poder resolver esto. Y ya simplemente, pues como he dicho, ir sustituyendo, pues fijaos, con esta condición de aquí ya me puedo cargar esta, esta y esta, ya sé que d vale 0. Una vez que sé que d vale 0, podemos hacer, por ejemplo, f' de 1 vale 0, pues ya tengo esta de aquí. Y ya puedo sacar las otras dos directamente con esto, ¿vale? Con esto y con esto. Y ya está, ¿vale? Como estáis viendo, en realidad la resolución es sencilla. Lo que es muy importante es que tengáis claros cómo ir sacando estas condiciones.